Antes de la llegada de los españoles, El Salvador era una tierra llena de vida, un tapiz tejido con los vibrantes hilos de diversas culturas indígenas. Los pipiles, descendientes de la poderosa civilización mesoamericana del norte, dominaban las regiones occidentales. Sus ciudades, adornadas con pirámides y templos, eran testimonio de su destreza arquitectónica y sofisticada estructura social. Al este, prosperaba el pueblo lenca, cuyas vidas estaban intrincadamente entrelazadas con la tierra y sus ritmos. Hábiles agricultores y artesanos cultivaban el fértil suelo volcánico y elaboraban exquisita cerámica, transmitiendo sus tradiciones de generación en generación. Estas comunidades indígenas, aunque distintas, estaban unidas por una profunda reverencia por la naturaleza. Adoraban a deidades que representaban el sol, la luna y la tierra, y sus vidas se guiaban por los ciclos de las estaciones y los cuerpos celestes. Su mundo, rico en tradición, conocimiento y conexión espiritual, estaba a punto de sufrir un cambio irrevocable. El año 1522 marcó un punto de inflexión en la historia de El Salvador. Un año en el que los rumores de extraños recién llegados, llevados por el viento, llegaron a oídos de los pueblos indígenas. Estos eran los conquistadores españoles, impulsados por la sed de oro y gloria, cuya llegada anunciaba una nueva era llena de promesas y peligros. Pedro de Alvarado, teniente en la conquista de México de Hernán Cortés, lideró la primera expedición a esta tierra que llamaron Provincia de los Cuscatlecos, en honor al pueblo pipil que la habitaba. Los primeros encuentros entre los pueblos indígenas y los españoles estuvieron marcados por la curiosidad y la precaución. Los nativos, adornados con plumas y oro, miraban a estos extranjeros de piel pálida con una mezcla de asombro y aprensión. Ofrecieron regalos de comida y textiles, con la esperanza de apaciguar a lo que percibían como espíritus poderosos. Pocos sabían que estos encuentros alterarían irrevocablemente el curso de su historia, poniendo en marcha una cadena de eventos que transformaría su mundo para siempre. Sin embargo, los españoles no se dejaron convencer fácilmente por los regalos ni los gestos de paz. Impulsados por una insaciable codicia de oro y una inquebrantable creencia en su propia superioridad, vieron a los pueblos indígenas no como iguales, sino como obstáculos a superar, almas listas para la conversión. Lo que siguió fue una conquista brutal y sangrienta, un choque de civilizaciones marcado por la violencia, la enfermedad y el sometimiento. Los pueblos indígenas, aunque feroces y valientes, no estaban preparados para el armamento superior y las tácticas militares de los españoles. Los mosquetes rugieron, los cañones tronaron, y los caballos, criaturas nunca antes vistas, pisotearon a los guerreros indígenas bajo sus cascos. Pero no fue solo el poderío militar español lo que diezmó a las poblaciones indígenas. Las enfermedades, traídas del viejo mundo y para las cuales los nativos no tenían inmunidad, arrasaron sus comunidades como incendios forestales, dejando innumerables muertos a su paso. Con la resistencia indígena brutalmente aplastada, los españoles se dispusieron a establecer su dominio y a remodelar la tierra a su imagen. Así comenzó el proceso de colonización, un periodo marcado por el desmantelamiento sistemático de las culturas indígenas y la imposición del dominio, la religión y el idioma español. La tierra, que antes era de propiedad comunal, se dividió en encomiendas, vastas propiedades otorgadas a los colonos españoles, a quienes se les dio el control de la fuerza laboral indígena. Los pueblos indígenas, antes orgullosos e independientes, fueron reducidos a la condición de esclavos virtuales, obligados a trabajar en minas y plantaciones bajo la atenta mirada de sus señores españoles. Sus idiomas fueron reprimidos, sus religiones demonizadas y sus tradiciones sistemáticamente erradicadas. En su lugar, los españoles impusieron su propio idioma, su fe católica y su orden social jerárquico, alterando para siempre el panorama cultural de El Salvador. Sección 5. Resistencia y resiliencia. El espíritu indígena perdura. A pesar de la brutalidad de la conquista y la naturaleza opresiva del dominio colonial, el espíritu indígena de El Salvador se negó a ser extinguido. A lo largo del período colonial, los actos de resistencia, tanto grandes como pequeños, sirvieron como testimonio de la fuerza y la resistencia perdurables de los pueblos indígenas.
Desde levantamientos armados hasta sutiles actos de sabotaje, lucharon para preservar sus tradiciones y recuperar su autonomía perdida. Surgieron líderes indígenas que movilizaron a su pueblo contra las injusticias del régimen colonial. Lucharon con el coraje y la tenacidad de sus antepasados, defendiendo sus tierras ancestrales y aferrándose a los restos de su herencia cultural. Aunque a menudo se encontraron con represalias rápidas y brutales, estos actos de resistencia sirvieron como poderosos recordatorios de que el espíritu de los pueblos indígenas, como las brasas de un fuego moribundo, nunca podría extinguirse por completo. Sección 6. Un legado de fe. La Iglesia Católica echa raíces. Un aspecto central de la colonización española de El Salvador fue la imposición del catolicismo. La corona española veía la conversión de la población indígena como parte integral de sus ambiciones imperiales, creyendo que una fe compartida fomentaría la lealtad y la obediencia. Los misioneros que a menudo acompañaban a los conquistadores se extendieron por toda la tierra, estableciendo misiones e iglesias, decididos a ganar almas para la Iglesia Católica. Los pueblos indígenas, despojados de sus propias creencias espirituales, se vieron obligados a abrazar esta nueva fe, surgiendo con el tiempo una mezcla sincrética de tradiciones indígenas y doctrina católica. Las iglesias, a menudo construidas sobre las ruinas de antiguos templos, se convirtieron en centros de la vida social y religiosa, y el sonido de las campanas de las iglesias reemplazó los ritmos rítmicos de los tambores indígenas. Sección 7. Las semillas del descontento. El régimen colonial siembra la división. A medida que avanzaba el período colonial, surgió una nueva jerarquía social, basada en la raza y la etnia. En la cúspide estaban los peninsulares, colonos nacidos en España que disfrutaban de la mayoría de los privilegios y el poder. Debajo de ellos estaban los criollos, personas de ascendencia española nacidas en las colonias, quienes, si bien disfrutaban de algunas ventajas, resentían el dominio de sus homólogos nacidos en Europa. Esta rígida estructura social, junto con la explotación económica y la privación de derechos políticos, sembró las semillas del descontento entre la población indígena y los criollos por igual. Los pueblos indígenas, sometidos a siglos de opresión, anhelaban la libertad y la autonomía. Los criollos, cada vez más conscientes de su propia condición marginada, comenzaron a cuestionar la legitimidad del dominio español. Sección 8. La independencia y sus ecos. Una nación forjada de nuevo. El siglo XIX fue testigo de una ola de revoluciones que se extendió por América Latina, a medida que las colonias, inspiradas por los ideales de la Ilustración y alimentadas por el creciente resentimiento contra el dominio español, se levantaron para exigir la independencia. El Salvador, atrapado en esta ola de cambio, declaró su independencia de España en 1821, uniéndose a otras provincias centroamericanas para formar la República Federal de Centroamérica. Sin embargo, el camino hacia la verdadera independencia resultó largo y arduo. Las luchas internas, la inestabilidad política y la desigualdad económica continuaron plagando a la nación recién formada. Los legados del colonialismo, profundamente arraigados en el tejido social, económico y político del país, proyectaron una larga sombra sobre El Salvador, dando forma a su destino en los años venideros. Sección 9. Cicatrices del pasado. Semillas del futuro. El Salvador hoy. El legado colonial continúa resonando en El Salvador hoy. Sus ecos reverberan a través de la historia, la cultura y la identidad del país. El idioma español, la religión católica y los vestigios arquitectónicos del período colonial sirven como recordatorios visibles de esta era transformadora. Sin embargo, bajo la superficie, las cicatrices del colonialismo son profundas. Persisten las desigualdades sociales y económicas, a menudo arraigadas en las jerarquías raciales del pasado colonial. La población indígena, aunque sus culturas han sobrevivido y experimentado un resurgimiento en las últimas décadas, todavía se enfrenta a la marginación y la discriminación. El Salvador hoy se encuentra en una encrucijada, lidiando con su complejo pasado mientras se esfuerza por construir un futuro más justo y equitativo. Los ecos del colonialismo sirven como recordatorio de la importancia de comprender las lecciones de la historia, de confrontar la injusticia y de forjar un camino hacia un futuro donde todos los salvadoreños,
independientemente de su herencia, tengan la oportunidad de prosperar.